Buenos días a todos. Eh, Hoy estoy aquí con David Méndez, que él es gerente de operaciones de la empresa Proyen Group. Él es uno de los expertos que escogí para mi tema de pobreza y hambre en Santa Cruz. Y vamos a hablar con él acerca de este tema, ya que él, como maneja todo el sistema inmobiliario y realizan constantemente estudios de mercado, eh, están al tanto del índice de pobreza que hay en Santa Cruz y en qué, cómo afecta tales cosas. Así que vamos a hablar con él. Buenas noches, estimado David. Querido Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a proceder a hacerle una pequeña encuestita acerca de la pobreza y el hambre de Santa Cruz. ¿Está bien? Claro, de una. Bueno, la primera pregunta, vamos a hacer primero preguntas cerradas. Ya si querés complementar algo, excelente. Mm, Perfecto. ¿Vos crees que la pobreza que hay actualmente en Santa Cruz afecta a la sociedad, a las personas que no tienen pobreza? Claro, en gran magnitud, ¿no? ¿En qué podría ser? Eh, Primero, considero que la pobreza afecta en el nivel de vida, ¿no? ¿Ya? Claro, El alcance de la misma puede generar de que existan falencias en salud en cuanto a los servicios, ¿no? Que son una necesidad, pueden ser hasta los mismos servicios básicos, la alimentación, desnutrición, entonces sí es un factor que afecta bastante, ¿no? sí. Eh, ¿Crees que la pobreza afecta al desarrollo del país, la que hay actualmente? Sí, en gran manera afecta al desarrollo del país, ¿no? Ya en el avance del tema te voy explicando mi apreciación de cómo afectaría, ¿no? Y por qué, ¿no? Sí, ya. ¿Crees que la sobrepoblación que hay, o bueno, la población, porque sobrepoblación todavía no hay, eh, puede ser una causante de la pobreza que hay actualmente? La verdad es que no creo que la sobrepoblación o la población que actualmente tenemos, si querés decirlo, en Santa Cruz o en Bolivia, afecte, porque te doy un ejemplo. Santa Cruz tiene el tamaño de Alemania. México es el doble o el triple de Bolivia, pero nosotros somos 11 a 12 millones, México son 120 millones, entonces es un tema más profundo que una sobrepoblación o población. Hay otros trasfondos, ¿no? Sí. ¿Vos crees que uno de los principales factores por los cuales hay pobreza ahorita en la ciudad es el desempleo que hay o no? Creo que es uno de los factores, pero no creo que sea el principal. Ah, ya, buenísimo. ¿Vos crees que la pandemia es uno de los principales factores ahorita por los cuales quizá hay un mayor índice de pobreza? Mm, no creo que sea el principal factor. Es uno de los factores, pero no el principal. Ya. Mm, ¿Crees que un factor que es fuerte en el sentido de afectar a la pobreza puede ser la desigualdad de género? O sea, porque hay muchas empresas que prefieren no contratar a una mujer por prejuicios o porque su mano de obra no es igual, ¿no? En el rubro en el que yo actualmente me desempeño y desarrollo, que es todo el tema construcción e inmobiliario, nosotros es bastante fluido el tema de género, pero normalmente, no estoy diciendo de que sea al 100, no vas a ver un obrero albañil femenino, Sí, por ¿ya? supuesto, sí. Pero sí vas a ver mayormente un agente inmobiliario femenino ofreciéndote una casa, un departamento, un terreno, un vehículo, ¿ya? Considero más que es un tema
más un tema más un tema de fuerza, más un tema de trabajo forzado y de capacidad simplemente, ¿no? Pero no creo que el tema de género sea un factor de la pobreza. Es mucho más que eso. Buenísimo. ¿Crees que si el gobierno otorgara algún tipo de bono sería una ayuda? ¿O crees que sería fomentar más a la pobreza? No creo, nunca he estado de acuerdo con los bonos. Normalmente los bonos están dirigidos para atraer adeptos, ¿no? Entonces, más al contrario, los bonos golpean mucho más el tema en un ámbito económico al Estado, ¿no? Porque alguien lo tiene que pagar eso, el Estado no. De alguien tiene que salir de un préstamo, de impuestos, intereses. Entonces, los bonos al contrario, ¿no? Son uno de los factores para generar mayor pobreza. Ya, gracias por tu respuesta. ¿Vos crees que la educación influye en la pobreza de la gente? O sea, la educación que recibieron de pequeño. Ahí es donde quería llegar. Durante todo el cuestionario te vine diciendo de que es uno de los factores de uno de los factores. A mi apreciación, el principal factor de pobreza o pobreza extrema, como queramos decirlo, es la educación. Porque si desde la cuna no existe el conocimiento que los padres son los principales encargados de darle a los pequeños, entonces la mentalidad y la limitación para poder expandirse y conocer y no ser adoctrinados con facilidad puede ser la clave, ¿no? Entonces, la educación para mí es el principal factor. Buenísimo. ¿Vos pensás que el consumo local podría ser una manera de ayudar a salir de este tema de pobreza o crees que no influye tanto? Siempre escuchamos decir, no consuman lo nuestro, hecho en Bolivia, ¿ya? Y ahí es donde entra la disyuntiva, pucha, es boliviano, no, creo que es de mala calidad, hasta preferimos un chino, ¿no? Entonces, la falta de confianza que le tenemos a la mano de obra boliviana es uno de los factores para que no crezca más el emprendimiento interno. Entonces, va de la mano, ¿no? Si nosotros no lo consumimos, ¿cómo vamos a hacer de que ese producto vaya generando un crecimiento, se vaya moldeando y mejorando? Entonces, sí puede ser de mucha ayuda, ¿no? Para mejorar bastante en este tema. Sí, buenísimo. ¿Crees que una ayuda sería otorgar servicios de salud más accesibles para menos, los menos tenientes? Hace un par de años antes de la pandemia estábamos escuchando el famoso SUS, ¿no? El seguro Universal de salud. gratuito, universal de salud, una cosa así. Pero si no viene de una buena estrategia y con un desarrollo perfecto de la mano del gobierno, es un fracaso. Entonces, ¿cómo se va a sostener? Más al contrario, va a generar lo que actualmente vemos, colas, una persona que quiere hacerse atender en algún seguro gratuito, actualmente tiene que ir una noche antes a sacar un ticket para hacerse anotar y ser atendido al otro día después de 24 horas con suerte, si es que no tiene que volver al otro día nuevamente. Entonces, es mucho más complejo que eso. Entonces, puede ayudar bastante, pero si el gobierno tiene la capacidad de poder desarrollarlo de la manera adecuada. Sí, buenísimo. Y por último, la última pregunta cerrada que te voy a hacer es, ¿crees que ayudaría realizar préstamos con una menor tasa de interés a las microempresas o empresas que están en desarrollo?
Cuando estás estudiando, en tus últimos trimestres, pasas algunas materias que te ayudan, ¿no es cierto?, a desarrollar un proyecto. Entonces, si los bancos utilizan esa misma estrategia para darle a los nuevos emprendedores y a las microempresas la oportunidad de que puedan apegarse a ofrecer y a decirles, ¿no es cierto? Yo quiero hacer cajas de zapatos y quiero ofrecérselas a todas estas tiendas que actualmente venden en el mercado a un módico precio, pero mi proyecto es este, ¿de dónde voy a sacar la materia prima? Entonces, el banco debería de aprender esa parte, también las entidades financieras. Entonces, vémoslo desde ese punto de vista. El detalle aquí es que actualmente las entidades financieras, los requisitos son muy complejos. Lo digo por experiencia, porque yo trabajo diariamente con los bancos, entonces el manojo de requisitos que te piden, las garantías personales, las garantías prendarias, se vuelven un poco, no, ya es un poco muy complejas para una persona que recién está empezando y en muchas ocasiones terminan encaminados con prestamistas terceros a porcentajes muy altos que Sí, están a márgenes muy pequeños de convertirse en usura. Entonces, los bancos actualmente no están dándole una mano a los pequeños productores o los emprendedores, ¿ya? Entonces, sería importante presentar un proyecto a todas las entidades financieras y que ellos puedan dar una mano a estas personas. Obviamente, debidamente sostenida tu propuesta, pues, ¿no? Porque no es que vas a ir y te van a dar dinero porque yo tengo un sueño y quiero hacer un tractor. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, lo tengo. No, no. Tiene que estar claro, bien sostenido y sustentado. Tiene que haber un estudio. sí, buenísimo. Ya. Metiéndonos un poco más en el tema de la pobreza y el hambre que hay en Santa Cruz, ¿cuál crees que es uno de los principales factores que conllevan a esta situación? Creo que dijiste que para vos era el estudio. Sí, Sí. Eh, para mí, desde mi punto de vista, de mi apreciación, no he necesitado ni buscar en ningún lugar. Siempre lo he sostenido, ¿ya? La persona que se queda con un poco conocimiento o que no quiere y en muchos casos que no puede acceder a mejorar su conocimiento a través del estudio, está marcada para volverse una persona dominable, ujú, manejable, que se convence con una cadena de WhatsApp que le llegó y le diciéndole, mañana nos paran, mañana la vacuna te convierte en lobo. ¿No ves? Son ejemplos que lo vemos diariamente. Personas muy humildes, pero ojo, la humildad no es un motivo para ser pobre, ¿no? Entonces, sí, el gobierno por medio de trabajos, por medio de las famosas organizaciones sociales, como todo el tiempo los escuchamos actualmente, dieran la oportunidad para que los, desde los infantes, desde los niños, en edad parvularia, aprendan a leer, desarrollen y no empecemos con el incaísmo ni esas cosas, sino más al contrario, explotando mucho más el conocimiento, les va a ir mucho mejor. ¿Por qué? De ahí es donde van a venir los nuevos emprendedores con deseo de superarse, porque el conocimiento es como una esponja, ¿no es cierto? Cada vez querés más, más y más. Obviamente existen reglas a la fórmula, puede haber excepciones, pero absolutamente todos estos factores de pobreza se viesen sojuzgados con un mejor estudio. Obviamente en países subdesarrollados como el nuestro es un poco más difícil, ¿no? Pero el querer es poder, entonces hay que darle, hay que animar a las generaciones actuales a que se animen a dar el siguiente paso. Hay
muchas formas, ¿no? Ahora con la tecnología, las computadoras, el internet, que no voy a decir barato, pero es alcanzable de Sí, muchas formas. Podés hacer diferentes clases de estudio, podés capacitarte de diferentes formas, ¿no? El tiempo ya no es una excusa, la edad tampoco. Entonces, hay que meterle. buenísimo. Muchas gracias por esa respuesta. Muy buena. Y para concluir con las preguntas, ¿cuál crees que sería una, si tenés varias, solución o ayuda para quizá disminuir la pobreza y el hambre en Santa Cruz? Bien. Eh, si querés, enfoquémonos más en el hambre, porque para disminuir la pobreza, lo que nosotros podamos hacer es un poco complicado, digamos. Tendría que ver más con el gobierno y esas cosas, pero igual Mm, si tenés cualquier propuesta que tengas, bienvenida. no te olvides de algo, ¿no? Si tenés que darle a alguien, tenés que quitárselo a otra persona. Entonces, para darle de comer a un pobre, alguien tuvo que haberlo dado, ¿no ves? Entonces, hay que buscar la forma. Subir los impuestos, muchas veces lo que genera es más bien que el inversionista huya. Entonces, el gobierno, las alcaldías, son en este momento en nuestra ciudad la, las indicadas para poder ayudar. Estamos saliendo de la etapa más dura que fue el encierro de la pandemia y esto fue uno de los factores que ha generado más pobreza en los últimos años, ¿ya? No estoy diciendo de que sea el principal, pero ha sido uno de los factores. Veíamos en la televisión cuando estaban haciendo ollas comunes, la gente en los barrios más alejados para poder sobrellevar el tema del encierro en la pandemia. Entonces, ¿dónde estaba el gobierno? Daba unos cuantos pesos. Cualquiera haya sido el gobierno de izquierda o de derecha. Entonces, no hubo de parte del gobierno, de parte de las alcaldías, de parte del Estado, un apoyo hacia la gente más alejada, más al contrario, lo que buscaba era cámaras, ¿no? Y a guardar, encerrar y todas esas cosas. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo podemos ayudar con el tema alimenticio? Creo que generar campañas de incentivo a, primero, que las empresas, diciéndoles cómo. Yo vendo pollo, por ejemplo. Por cada tonelada de pollo o cada 100 pollos o cada 1000 pollos, voy a destinar un pollo para cierta... Y el gobierno lo incentiva diciéndole, ok, para las empresas que van a hacer esto, yo les voy a hacer un pequeño recorte en su impuesto a las utilidades que genera, que prestan una vez al año. Entonces, lo incentivan, ¿no es cierto? Entonces, yo como productor voy a dar una mano para que los más necesitados puedan sobrellevar este tiempo difícil y el Estado al mismo tiempo le compensa a ese productor. Entonces, viste que todo es una cadena. No es solamente sacarle al que tiene y decirle yo te quito a vos y le doy al pobre. El pobre sigue siendo pobre y vos que generás te complicás. Entonces, por ahí ese es uno de los factores. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Y cómo crees, para terminar, cómo Dale. crees que quizás los jóvenes podrían ayudar a esta problemática? Buena pregunta, ¿Una ¿no? idea? ¿Cómo? Buena pregunta. Dice, ahí me agarras ahorita. ¿Cómo los pobres podrían, cómo los pobres, cómo los jóvenes? Sí, exactamente. Mmm, está de moda los influencers, ¿no? Buenísimo. Está de moda los influencers. Ocupen las campañas por medio de los influencers, que son en gran parte jóvenes. Entonces, tendrían llegada masiva a muchas, pero muchas familias. De estas mismas campañas que las generan los productores, los empresarios. Entonces, ese es un público joven, va Sí, dirigido a otro público joven y prácticamente en todos los hogares hay un joven que hoy hasta los niños de 10 años tienen un teléfono a mano y creo que se podría hacer una forma, ¿no?
Buenísimo. Bueno, esta fue la serie de preguntas que le realizamos a David Méndez. Muchísimas gracias por su Dale, tiempo gracias. y por sus respuestas muy bien argumentadas. Espero verlo pronto, estimado. Claro. Muchísimas gracias. Cualquier otro momento, avísame, estamos en lo que podamos, le vamos a ayudar. Es bonito hablar de estos temas, ¿no? Sí, Siempre, sí. Y luego en debate también. dale, muchísimas gracias. Dale, dale, querido Hasta la Pablo. Un próxima. gusto.